¿Qué compone a la narcocultura y cómo podemos llamar a algo como cultura y un agregado que describe al propio sujeto, ¿no? Como en este caso es lo narco. Yo digo que igual podemos iniciar por este pedo de lo que es cultura, ¿no? Porque pues, yo no sé, güey. O sea, yo... Sí, digamos que para no explayarnos tanto en ese sentido de qué es la cultura, queridos amigos, radioescuchas y guachaculturales. Guachaculturales, sí. El fenómeno de la cultura se presenta como toda una consideración tanto lingüística como de hábitos, como de realizaciones artísticas en las cuales se interpretan ciertos modus del propio individuo que se inscribe en una sociedad, ¿no? Tenemos la cultura africana, la europea, la asiática, la mexicana, etcétera, ¿no? Eso se compone por una consideración... Porque México también es un continente. Mira, pues yo me puse serio. Yo me puse serio. ¿Quién me iba a hacer estas chingaderas, cabrón, eh? Está bien, no, pues, cállate. Perdón, güey. Ve, ya se perdió este pedo. Sí, güey, trae nomás cosas rayadas. Pero sí, digamos que también podríamos decir que es así como todos nuestros, hábitos, costumbres, maneras de ser, ¿no? Específicos, ahora sí que de el lugar de donde somos, ¿no? Sí, los modos o hábitos, por así decirlo, ¿no? Muchas veces vemos que también algunas consideraciones de hábitos o costumbres van cambiando de un estado a otro, de una ciudad a otra, inclusive las propias formas en que se habla. Digamos que esto compone una consideración en general de lo que podríamos decir que es cultura, ¿no? Es como, por ejemplo, güey, aquí no decimos puñetas a cada rato, güey. Ni decimos ñero, güey, ni qué pasó, mi mai. O sea, sí hay gente que las dice, pero como que igual dices, pues, ¿qué onda, no? ¿Por qué me habla así este cuate, no? Digamos que en este caso pudiéramos agrupar de una forma un poco más homogénea la consideración cultural en ciertos rasgos como lo económico, lo político y lo sociocultural. Bueno, en este caso es lo socioestético. Y esta es la relación en la cual nos vamos a decir en cómo los individuos se manejan por ciertas consideraciones, tanto climáticas, tanto históricas, etcétera, ¿no? Y ahí podemos hacer una descripción entonces, por ejemplo, de cuando decimos de cuando algo es que pasa a ser narcocultura, cultura gótica, cultura chola, cultura X, ¿no? Sí, pero y es que incluso estas cosas, digamos que a pesar de que, por ejemplo, no tengamos como esta consideración de decir, bueno, no, esto que tú nos planteas así, de qué es qué es esa cultura como gótica, chola o narco, ¿no? Pero a pesar de eso, pues como que todos podemos decir así como, ese güey, o sea, ¿quién es ese güey? No, pues un pinche vato así que se ve como narquillo acá, que siente mucho, ¿no? Mamá, así, o dice, no, pues es el pinche cholo de mi colonia, ¿no? O sea, como que ya hay ciertas cosas que a pesar, por ejemplo, de que sea un individuo, ¿no? Que pues vive en nuestro mismo entorno, como que sí decimos, no, es que ese güey es como cholillo, ¿no? Decimos, ese güey es rockerillo, ¿no? Sí, acá oye Twisted Metal. Ese güey se oye Nirvana, ¿no? Sí, él sí se viste acá de la ropa de Nirvana. Está bien chido esa marca de ropa. Y la de los Ramones también. Pero bueno, a ver, ¿cómo es que se define más a profundidad esto? Digamos que aquí en la generalización de la cultura podemos decir que hay características homogéneas, ¿no? Son un poco iguales a las cuales nos podemos decir que, pues, en un cliché, ¿no? Todos los mexicanos les gusta el tequila. Más así, ¿no? Esa consideración homogénea empieza a particularizarse de cierta manera cuando los fenómenos culturales de ciertas partes de las regiones en las cuales, digamos, existe tal consideración de lo que es la cultura mexicana, existe, ¿no? Entonces, en este caso nos podemos preguntar, entonces, más o menos en esta composición general, dentro de esta cosa es, entonces, cómo se compone la propia narcocultura, ¿no? Digamos que de este fenómeno general de la cultura, que es más homogénea, surge una consideración económica, política y también social y de circunscripciones estéticas dentro de este fenómeno, a los cuales las diversas formas de relación dentro de los bloques mencionados previamente los consideran su propia cultura, ¿no? Digamos que el discurso del mundo del narco queda insertado sobre el recorrer de leyendas negras, las cuales forman como imagen popular de este mundo poco visible a los espacios públicos, así permitiéndonos saber qué es la cultura de, ¿no? Algo muy curioso dentro de este fenómeno o de los fenómenos que vemos normalmente es de, sabemos en su generalidad qué es su narco, ¿no? Entendemos más o menos por qué cosas y se circulan dentro de lo que conocemos como la cultura en general acerca de lo de que es la narcocultura.
A esto menciono porque esta parte como de leyenda negra, no como de no te juntes con el Jonathan, antes estaba con los cholos, pero ahora ya es narco. Sí, no, pues es esto mismo, ¿no? Así como que, o sea, sin saber qué pedo, como que lo vemos a alguien y decimos, ese güey como que es cholillo, no es narquillo, o Sí, es no, de que de rockero, repente- acá, o es gótico. De repente ya trae las Docker pero originales, ¿no? Ajá, Acá, sí, o güey. cosas así, Ya ¿no? trae acá sus Sevillas H, ¿no, güey? Ya... De repente es también como esta onda que se empieza a cambiar, ¿no? Digamos que aquí pasa un fenómeno muy interesante porque te fijas acá, carnal, lo que pasa es que había una delimitación cultural en general de lo que era el mexicano, ¿no? Una consideración que partía de estos tres bloques, político, social y económico, en la cual se insertaban la población en general. Es decir, no somos ni de aquí ni de allá, somos lo general. Y de repente, cuando entra un fenómeno como este, que se adentra por medio de la violencia y las consideraciones que son ya un poco más delictivas, empieza a crearse, digamos, esta nueva frontera con lo permitido y lo prohibido, ¿no? De repente todos esos grupos marginados empiezan a tener un espacio público dentro de la cultura mexicana a través de ciertos hábitos. Es en este entonces cuando se reestructura dentro de la propia consideración del mexicano o de la cultura mexicana en general, esta nueva forma de entender al narco, ¿no? Antes, las formas en las cuales se empezaba, por ejemplo, en los 70 a manifestar un poco más esto, era que ya pasaban de ser más que una bola de bandidos, ¿no? Y ahora sí ser una consideración de organización que andaba aquí moviéndose para acá y movía ya droga y de repente Don ya estaba... Bandido, ¿no? Ya era Sí, Don no, Bandido. ya era el Don Bandido, no era cualquier bandido pedorro. Ya Era el Don después ya Bandido. se empezaron a institucionalizar, ¿no? Por así decirlo. Efectivamente, así se empezó a institucionalizar. Sí, a huevo le atiné, no sé qué dije. Sí, es la mejor parte. Digamos que ya ahí había como, y si lo vemos desde la característica un poco de las artes, ya había un canon del narco, güey. El canon clásico del narco es el sombrerudo, botudo, con el cinturón piteado.